Bien, hermanos, le pedimos disculpas, pero es que se cortó el video, el internet, no sé qué pasó, se cortó y por eso tuvimos que parar, pero estamos aquí otra vez con ustedes. Y sí, vamos a compartir algunas inquietudes que tiene la hermana que nos acompaña en esta noche y otros hermanos que están con nosotros y quisieran pues, participar en este programa. Ahí tenemos la hermana. Petra López, buenas noches. Buenas Bueno, noches. mi pregunta para el padre es, ¿por qué la iglesia no nos ha instruido como instruye él? Am, Mi comentario es porque desde que yo lo estoy siguiendo ya hace casi 3 años en las redes sociales, antes de que viniera a visitarnos, yo ya lo conocía, y su enseñanza para mí del padre Luis Toro ha sido como una puerta abierta a mi fe, a saborearla como él dice, a disfrutarla, porque la verdad, honestamente y sin ofender a nadie, de verdad, de corazón lo digo, sin ofensa a nadie, que me perdonen si alguien se siente aludido por mis palabras, pero es que en realidad lo necesitamos, Padre, necesitamos que nos enamoren de nuestra fe, que nos instruyan con esa pasión que Cristo vino a darnos, con su vivir 33 años y su muerte, que yo cada vez que leo, hago mi rosario, yo, no es por jactarme de decirlo, pero yo me centro en lo que estoy leyendo de su pasión y su muerte, y yo lloro, porque yo soy muy llorona, y yo al recordar esas frases de lo que él dice, a mí me hace llorar. Pero si no hay un sacerdote que nos instruya como nos está instruyendo usted, pues de verdad nuestra fe es como muerta. Y lo digo por mí personalmente, no lo digo por nadie más, porque yo así lo sentía. Yo me sentía como, sí voy a misa, pero no voy con esa ilusión a veces de escuchar a alguien que nos proclame como usted nos proclama. Pues, pues me alegra mucho su participación. Es un poquito fuerte porque muchas personas pueden decir, ah, o sea que los sacerdotes no están haciendo nada dentro de la iglesia. Y lejos de nosotros pensar así, creo que ese no es el pensar suyo, y ese pero tampoco es el pensar mío. Simplemente es ver de que realmente a veces nos ocupamos en muchas cosas, porque los sacerdotes somos muy pocos, y tenemos muchas cosas que hacer. Una parroquia es muy grande para un sacerdote y tiene que atender tal cantidad de gente y tantos compromisos. Y al atender todos esos compromisos, nos hemos olvidado cuál es el primer compromiso que Dios nos ha dejado. Esa tentación la tuvieron los apóstoles. Allá lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. Los apóstoles tuvieron esa tentación de preocuparse de muchas cosas y abandonar lo más esencial. Y en los hechos de los apóstoles está escrito para que nosotros tengamos cuidado. Hechos de los apóstoles significa lo que los apóstoles hicieron y lo que nos enseñaron para que nosotros siguiéramos también el ejemplo. Hechos de los apóstoles 6, 2, escuchemos cómo dicen. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: Escuchen lo que dijeron. no está bien que abandonemos la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cuál es la tentación? Otra vez, no está bien. No está bien que abandonemos la palabra de Dios. No está bien que abandonemos la palabra de Dios. Ya la iglesia naciente comienza a llevar el mensaje de Dios y a los pocos días, ya estamos en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, ya está la tentación latente. Ya salió la tentación. Abandonar la palabra de Dios. Y los apóstoles se reúnen con la asamblea y dicen, no, eso no es correcto, no es correcto, no está bien que abandonemos la palabra de Dios. Usted nos hace ese reclamo y verdaderamente hoy la iglesia vuelve a padecer del mismo mal que estaba padeciendo en Hechos de los Apóstoles 6. Hemos abandonado la palabra del Señor. Y dice, no está bien, otra vez, No está bien que abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. para servir, porque nosotros, los sacerdotes, nos hemos preocupado por servir y servimos al pueblo y estamos dispuestos a atender al pueblo, pero abandonamos lo propio, que es ser mensajeros de la palabra del Señor. Y es un error que hemos cometido dentro de la iglesia. Ciertamente
que hemos fallado y le pido perdón a usted y a todos los fieles que nos siguen, de que verdaderamente como humanos hemos pecado en eso, hemos fallado, cuando sabemos que cuando Jesús envía a los apóstoles, fíjese usted que son 4 los evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. San Mateo, después que Jesús resucita, dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Está mandando? A enseñar. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y a todos los pueblos, a todos los pueblos. Entonces la iglesia es universal y va a llevar el mensaje de Cristo a los demás. Eso es la esencia de la iglesia. La iglesia de Cristo es en esencia católica porque va a llevar el mensaje a todas las personas en el mundo entero. Jesús resucitado, según San Mateo, manda a enseñar lo que él ha mandado. Según San Marcos 16:15, Jesús resucita. Y Jesús la vez de los apóstoles le dice, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea, se bautice, se salvará, y el que no será condenado. ¿Cuál es la tarea? Ir a predicar el evangelio, con la condición que si no la predico, la gente no va a creer y no se va a salvar. Que si yo predico el evangelio, como consecuencia de eso, la gente va a creer y la gente se va a salvar. Por eso la iglesia no puede abandonar esa tarea de predicar el evangelio, porque entonces la gente no tendrá fe y por tanto no llegará a la salvación. Es entonces cuando los apóstoles dicen, no es correcto que nosotros abandonemos la palabra del Señor para dedicarnos al servicio. Entonces, si 2 evangelistas, Mateo y Marcos, Jesús resucitado, les manda a predicar, a llevar ese mensaje, ya San Lucas, ya cuando es camino a Maús, ya en San Marcos, le digo, San Lucas 24, del 13 en adelante, camino a Maús, ya habla sobre lo que es la Eucaristía, que se queda en la fracción del pan. San Juan, que es el capítulo 20 del versículo 19 en adelante, San Juan ya habla de la confesión, vayan, a quienes usted le perdonan los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonan, le quedan sin perdonar. Pero si usted observa, 2 se centran en lo que es la evangelización, es llevar el evangelio. Por eso los apóstoles, retomamos en Hechos 6, 2, pero entonces ya miremos el versículo 4, ¿cuál es la conclusión? 6, 4, ¿cuál es la conclusión que toman los apóstoles en Hechos de los Apóstoles 6, 4? ¿Cómo dice? Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Igualmente, como usted lo dice, de corazón, yo quiero hoy reflexionar como sacerdote y en público, decirle que hemos abandonado tristemente la palabra de Dios para el servicio y que tenemos que retomar, como hicieron los apóstoles, la oración y la palabra. Y si algún hermano sacerdote me está escuchando, no estamos en contra, ni usted ni yo, en contra de ningún sacerdote, ningún seminarista, solamente es a pensar, reflexionar, meditar con la palabra de Dios en voz alta, primero para mí, sacerdote, y después para los demás, porque tenemos un compromiso ante Dios, que la gente crea al llevar el mensaje del Evangelio. Por eso usted verá que también Romanos, allá en el Romanos capítulo 10, puede ser desde el versículo 14 en adelante, nos puede decir un mensaje allí, como dicen. Pero, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a invocar la gente a aquel en que no han creído? ¿Siga? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo van a invocar, cómo van a creer en aquel de quien no han oído hablar? Y si no han oído hablar, ¿por qué? Porque nosotros que tenemos que llevar el mensaje, nos hemos callado. Y el versículo 17 dice, Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. la fe viene de la predicación. Entonces usted tiene razón cuando nos dice qué está pasando dentro de la iglesia. Hemos abandonado la predicación y ojo, basada en la palabra de Dios, como dice aquí. La fe viene de la predicación y lo que predica es la palabra del Señor. Y es culpa
y es culpa. Y pido perdón a Dios y pido perdón a los fieles porque como sacerdote no le hemos dado ese alimento espiritual que tanto necesitan, porque nos hemos interesado más en servir y lo hacemos con amor, pero descuidamos lo que el Señor ha dejado dentro de la iglesia, que es llevar el mensaje, la palabra de Dios, para que la gente crea y se salve. Ahora bien, hay otro motivo por el cual hemos abandonado la predicación, porque el mundo de hoy nos quiere hacer creer, y muchos ya se han dejado llevar de esa mentalidad, que no hay que decirle nada a nadie, que hay que respetar, que si una persona quiere ser atea, que sea atea, que si otro quiere ser evangélica, que sea evangélica, otro testigo va, adventista, de todas maneras, dejemos la gente tranquila, no tomemos molestia por nada, seamos tolerantes con los demás, no nos preocupemos por los demás. Al fin y al cabo Dios verá cómo nos salva. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Porque Jesucristo mandó a los apóstoles, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. No dijo que cada quien crea lo que quiera. Y de todas maneras yo los voy a salvar. No. Cuando dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el camino a Damasco de San Pablo, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo se convierte, vuelve, ¿para dónde agarra? Para la iglesia de Cristo. No dice cualquier religión salva, eso es lo mismo. No, hay que tener tolerancia. No, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús el que tú persigues. Vaya, ya le dirán lo que tienes que hacer. Entonces, Jesús manda a los apóstoles a llevar el mensaje. Y nosotros hemos fallado porque el mundo nos tapa la boca de esta manera. Hay que respetar. No digo que no hay que respetar, pero el respeto es una cosa y la evangelización es otra. Tenemos que respetar, pero también tenemos que evangelizar. Yo con respeto debo dirigirme a una persona, debo predicarle a una persona, debo mostrarle con la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere, con respeto. Pero no es que si yo le predico, le hablo de Dios, sería falta de respeto. Porque, ojo, si yo digo, yo voy a respetar a aquella persona, no le voy a hablar de Dios, esa persona que es atea no me respeta a mí. Esa sí viene a decirme, ¿qué cuento de Dios? Dios no existe. ¿Quién dijo que Dios existe? Eso es mentira. ¿Por qué no me respeta a mí? Porque yo sí me exigen respeto a mí. No me hable de Dios, pero usted ¿por qué sí me habla en contra de Dios? Si exigen respeto, porque sea igual. Ni una cosa ni la otra. Igualmente protestante. No hay que decirle nada al protestante, pero salga usted en la calle a ver si los protestantes no están a la pata, dale, que dale, dale, que dale. Pero exigen, no, que no se meta conmigo, pero entonces, ¿por qué no respetan? ¿Por qué llegan a la casa? ¿Por qué llegan al trabajo? ¿Por qué llegan a la calle? ¿Por qué llegan a todas partes? En la plaza. Y nosotros tenemos que quedarnos callados, no hacer nada. ¿Se imagina un San Pedro, un San Pablo, todos los apóstoles con la mentalidad de los católicos hoy día? Hay que ser tolerante y no decirle nada a nadie. Entonces, el Evangelio no se hubiese extendido por todo el mundo. No se hubiese extendido. Más todavía, cuando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8 en adelante, que Jesús manda a evangelizar, Jesús es claro y le da la misión a los apóstoles. Y los apóstoles cumplen esa misión. Y esos eran 12, pero eran 12 convencidos de que tenían que predicar. Iban y le predicaban al rey, iban y le predicaban al otro, iban y le predicaban a aquel. Le daban una golpiza, lo dejaban medio muerto, le daban 40 menos un azote. Pero no echaban para atrás. Predicaban el evangelio. Ahora, si los apóstoles hubiesen sido con la mentalidad de los católicos ahorita, no hubiesen evangelizado ni un país. Y si el evangelio llegó al mundo entero, es gracias a aquellos apóstoles que se tomaron en serio el mandato de Jesús, Hechos 1:8 en adelante. Escuchen. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Ese es. Entonces, la verdad no es que estas personas que tienen miedo de ir a predicar sean tolerantes, es que no se han dejado llenar por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, lo que le está faltando es la acción del Espíritu Santo. Lo que está faltando dentro de la iglesia
es que nosotros los sacerdotes, en primer lugar, y luego los laicos, nos llenemos del Espíritu Santo, dejemos el Espíritu Santo obrar, porque cuando nos llenemos de esa fuerza seremos testigos del Señor hasta los confines de la tierra. Aquí no dice hay que ser tolerantes, sino más bien con la fuerza del Espíritu vamos a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. A no ser que le estén sirviendo a otro Cristo, estén leyendo otro Evangelio que no sea el de las Sagradas Escrituras, es que Jesucristo nos dejó. Pero si vamos a la palabra del Señor, esa misión es la misión propia de la iglesia. La iglesia es una iglesia que evangeliza, una iglesia que va hacia afuera, y así lo ha dicho el Papa, va en salida, va a predicar, va a evangelizar, no tiene miedo, no tiene. Pero entonces, el mundo de hoy quiere chantajearnos a nosotros y nos hemos dejado contaminar de eso y nos paraliza con decir no se metan en la vida de los demás, dejen que los demás vivan como quiera, usted viva su vida y punto, y cállese la boca y ya no se metan en lo que a usted no le importa, la vida de cada quien y listo. Y nos callamos por miedo a qué dirán. Y más todavía, hoy el mundo está en contra del Evangelio, porque dice Jesucristo, cuando los apóstoles estaban hablando, o cuando los discípulos alababan y bendecían al Señor y gritaban Hosana, le dijeron, dígale que se callen. Y Jesús dijo, les aseguro que si estos callan, las piedras gritan. Pues la iglesia ha callado y ahora están gritando las piedras. ¿Quiénes son las piedras? Los que están haciendo las leyes en los gobiernos, los que están gobernando los países, son las piedras que ahora están gritando. Hay que apoyar el aborto, hay que matar al niño, hay que decirle sí a los homosexuales, a las lesbianas, y hay que imponer, eso es lo que se impone. Destruyamos el matrimonio y vamos a imponer esto. ¿Qué quiere decir? Los discípulos de Cristo hemos callado su palabra por temores, pero entonces las piedras están gritando, y las piedras al gritar no van a traer el mensaje de Dios, sino al contrario, todo lo que destruya la vida cristiana, los valores cristianos. Las piedras están gritando y es culpa de que nosotros, los apóstoles de Jesucristo, hemos callado. Y San Pablo le dice a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 4, del versículo 1, 2 de Corintios 4:1, San Pablo viene a mostrar que eso es una tentación que él sufre en la iglesia a lo largo de todos los tiempos. Pues está escrito desde los comienzos ya estaba la tentación. Y hoy día vuelve a tomarla. Y yo la retomo primero porque la medito, porque me gusta saborear la palabra de Dios, pero también quiero que otros hermanos la saboreen. Y si algún hermano sacerdote, por las cosas de Dios y por la acción del Espíritu, logra ver el video le invito que también con serenidad, con tranquilidad, como discípulo de Cristo, agarre 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Por esto, investidos de este ministerio, por la misericordia de Dios, hay un ministerio que Dios le ha dado a los apóstoles dentro de la iglesia. Estamos investidos por este ministerio. No vamos por nuestra propia cuenta. Jesucristo nos ha mandado, nos ha dejado ese ministerio. Siga. Por la misericordia de Dios, no desfallecemos. Nos ha dado un ministerio y dice, por la misericordia que Dios tiene para con los seres humanos, para salvarlos, que nos ha usado a nosotros como ministros, no desfallecemos. Entonces, ¿cuál es el peligro? Desfallecer. ¿Cuál es el peligro? Bajar la guardia. ¿Cuál es el peligro? Desanimarme. ¿Cuál es el peligro? Quedarme en casa. ¿Cuál es el peligro? No salir, no predicar, no evangelizar, no ejercer mi ministerio. Otra vez, repítalo. Por esto, investidos de este ministerio, por la misericordia de Dios, no desfallecemos. No desfallecemos. Y esto es el ideal, no desfallecer. Siga. Antes bien, miren dónde está el peligro. La tentación viene aquí, ponga cuidado. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso. Aquí está. Esto lo repudiaban los apóstoles. Hemos repudiado lo que hoy la iglesia no ha repudiado. Hemos repudiado el silencio vergonzoso. Hoy los sacerdotes guardamos vergonzosamente silencio. Yo alabo, bendigo a Dios y aplaudo
a los sacerdotes, a los obispos en Nicaragua. No han guardado un silencio vergonzoso. Sí, no lo han. Sino más bien han salido a la calle. Han dicho esto es así y con su propia vida han dicho vamos adelante. No han guardado silencio vergonzoso. ¿Cuánto diera yo que en mi patria Venezuela, mis hermanos sacerdotes y mis queridos obispos siguieran el ejemplo de Nicaragua, de ya acabar ese silencio vergonzoso? Da vergüenza que nosotros, los sacerdotes en Venezuela, que somos la voz de los que no tienen voz, mantengamos un silencio vergonzoso ante la muerte de tantos venezolanos a causa de hambre, a causa de necesidad, por enfermedades o por lo que sea, y los sacerdotes, bien, con un silencio vergonzoso. Y dice el apóstol, repudiamos ese silencio vergonzoso. Y también lo que usted está reclamando es precisamente porque los sacerdotes hemos guardado un silencio vergonzoso. Por vergüenza, no hemos predicado la palabra de Dios. A lo mejor para que los presidentes, los gobernantes no se enfaden. A lo mejor para que los jueces, los que hacen las leyes, no se pongan bravos con nosotros. A lo mejor para mantener un matrimonio con el gobierno de turno, de pacto. Hemos guardado silencio vergonzoso. Con la excusa, no hay que herir a los demás, no hay que ofender a los demás. Ciertamente, no hay que herir de forma mala. Pero sí hay que, con la palabra de Dios, decirle la verdad. Y que si de nuestro lado se van heridos, que se vayan heridos, pero no engañados. Y que no guardemos silencio vergonzoso. ¿Y por qué dice Pablo silencio vergonzoso? Porque ante Dios vamos a entregar cuentas. Porque si Dios nos ha mandado a hacer sus instrumentos, a hablar, a predicar, para que la gente crea, ¿por qué guardar silencio vergonzoso? Y si nosotros callamos, las piedras gritan. Pues el mundo está gritando como piedra, las cosas malas se están imponiendo, porque nosotros guardamos un silencio vergonzoso para que no nos metan presos, para que no nos quiten la vida, para que no nos hagan daño. Y guardamos silencio vergonzoso. Y ante los hermanos separados, para que los hermanos separados no se pongan bravos, para que no digan nada, porque ellos no hacen lo mismo. ¿Por qué no piensan en nosotros los católicos? ¿Por qué no dicen, no voy a molestar a los católicos, los voy a dar tranquilos? Entonces, San Pablo, repítelo y sigue. No repudiamos, diga, otra vez repudiamos. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, evitando proceder con astucia o falsear la palabra de Dios. Y luego, después de evitar el silencio vergonzoso, dice, no podemos falsear la palabra del Señor por miedo o por temores. Como hacen los hermanos separados que falsean la palabra de Dios, la hacen, juegan con ella, le hacen decir cosas que no son, ¿no? Tenemos que mantener la palabra de Dios tal y como siga. Al contrario, al manifestar la verdad, al manifestar la verdad, eso es lo que necesitamos. Que seamos capaces como Jesucristo de manifestar la verdad. Y no olvidemos que somos discípulos del crucificado. ¿Y por qué lo crucificaron? Por decir la verdad. Y si a él lo mataron por decir la verdad, nosotros tenemos que saber si eso lo hicieron con el leño verde, ¿qué nos harán con el seco? Somos discípulos del crucificado. Y él dijo que quiere ser discípulo mío, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces tenemos que ser capaces de dar la vida, si fuera posible, por el Señor. Él mismo dijo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no matan el alma. No pueden matar el alma. Siga. Al contrario, al manifestar la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Cuando nosotros decimos la verdad, toda conciencia humana, incluso los hermanos separados, incluso los ateos, saben que estamos haciendo lo correcto, pero que a ellos no les agrada. Los hermanos separados, ¿usted cree que por qué los hermanos separados siguen las enseñanzas que yo doy por este canal? Porque ellos saben que les digo la verdad, que no les gusta, que les molesta, ciertamente, pero ellos saben y su conciencia y la voz de Dios les dice que aquí hay algo. Por algo se meten al canal mío, por algo comentan, por algo escuchan, por algo, eso no es casualidad, es que la palabra de Dios
al predicarse, incluso los ateos, incluso los protestantes, aunque no lo quieran, deben aceptar que se está predicando la palabra de Dios con la verdad por delante. Eso les duele, pero sabe que así tiene que ser. Siga. Y si todavía se piensa que nuestro evangelio está velado, Esa es la tentación que tenemos dentro de la iglesia. Tener el evangelio tapado, velado. Y si todavía se piensa que el evangelio está velado, está tapado, porque dentro de la iglesia hemos guardado silencio vergonzoso, no hemos proclamado la palabra del Señor, no hemos proclamado la verdad con valentía, estamos tapando el evangelio de Cristo. Y dice Pablo, pues si el evangelio está velado, siga. lo está para los que se pierden. Lo está para los que se pierden. Nosotros, los que creemos en la salvación y buscamos la salvación, no podemos ocultar el evangelio, no podemos tapar el evangelio. Tenemos que dejarlo al descubierto. Si está tapado, es para los que se pierden. Llámese sacerdote, llámese obispo, llámese papa, llámese monja, llámese diácono, llámese seminarista, llámese cristiano, llámese como se llame. Pero si el evangelio está tapado, entonces estamos impidiendo que el mensaje salvífico de Dios llegue a los demás. Por eso el Papa insiste en que es hora de que nosotros proclamemos el mensaje de Dios, llevemos el mensaje de Dios a los demás con valentía. Y me alegra mucho que él sea capaz y sea el primero en dar el ejemplo de ir diciendo la verdad, proclamando el Evangelio del Señor con valentía, sin tenerle miedo a nada ni a nadie. Tenemos el ejemplo del Papa, tenemos que seguir nosotros. Pero, perdonen mis hermanos obispos, a quienes amo y respeto. Pero creo que nos falta seguir el ejemplo del Papa, ser valientes en proclamar el Evangelio. Y los seminaristas, y los sacerdotes, y los diáconos, igual. Nos va a hacer falta quitarle el velo del Evangelio y darlo a conocer a los demás sin temor, con valentía, que se conozca, que salga a la luz, que la luz irradie, brille, para que todo el mundo dé gloria a Dios. Sigan. Lo está para los que se pierden, para los incrédulos. El Dios de este mundo Escuche, ¿cuál es el problema? El Dios de este mundo, Satanás, cegó a estos su entendimiento. el Dios de este mundo ciega el entendimiento. Los hombres de este mundo están cegados, el Dios de este mundo les ha cegado. No son capaces de ver cuando están asesinando a un inocente, a un niño, a un hijo, a un indefenso. Están tan ciegos, una mamá está tan ciega que descuartiza pedacitos con cuchillo, con pinza, descuartiza a su hijo y ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Tan ciega, tan ciega. Un doctor, llamándose doctor, habiendo jurado salvar la vida, es capaz, sabiendo lo que está haciendo, que está asesinando y lo hace. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y de paso quieren justificarlo. Y así en todo. El Dios de este mundo les ha cegado. Y si el Dios de este mundo nos ha cegado, ¿qué se necesita? Hombres valientes que crean en el Evangelio, que traigan el Evangelio como esa luz y esa lámpara para el mundo, para que se disipen las tinieblas del error. Siga. Para impedir que vean el resplandor del glorioso Evangelio de Cristo. Entonces, el diablo quiere tapar, vendar los ojos, para que no se vea el resplandor del Evangelio de Cristo. Ahora, el versículo 13. San Pablo dice, cuando una persona habla, cuando una persona predica, y entonces con pena, con temor y temblor, yo hoy tengo que responderle a esta hermana a esa pregunta que me hace. Pero dice Pablo en el versículo 13, Está escrito, creí, por eso hablé. por eso hablé. Hermano, usted me dirá, pero ¿qué se está creyendo el cura ese que está, lo que está diciendo? No, simplemente creí, por eso hablé. Sí, porque cuando uno cree, habla.
Cuando uno calla es porque no está convencido. Y yo estoy convencido de lo que estoy diciendo y le estoy dando capítulo y versículo para que se dé cuenta el fundamento que tengo y por eso creí a la palabra de Dios y por eso me atrevo a hablar con amor, con el corazón en la mano. Sí, con el corazón en la mano. Hoy a lo mejor no le hablo mucho a los hermanos separados. Hoy le hablo a mis hermanos católicos, a mis hermanos sacerdotes, a mis hermanos obispos. Sí, hoy les hablo a ustedes, ciertamente. Escuche, repita lo que dice Pablo. Está escrito, creí, por eso hablé. Pues bien, conforme a ese espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Así como lo hicieron los apóstoles que creyeron y por eso hablaron, así nosotros debemos con ese mismo espíritu creer y por eso hablar. Entonces, ¿qué está pasando? Primero que no nos estamos llenando del Espíritu de Dios y segundo que no estamos creyendo y por eso no hablamos, por eso guardamos el silencio vergonzoso que el mundo nos va a reclamar y Dios nos va a reclamar porque para eso Dios nos ha nombrado sacerdote, profeta y rey y no solamente a nosotros, también a los laicos. Tenía la otra pregunta usted que iba a hacer allí Sí, en esa misma también, sintonía. también yo quería, así como yo estoy haciendo una pregunta, ¿por qué ustedes o por qué la iglesia en general no ha hecho algo al respecto desde hace mucho tiempo? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros los laicos para aportar un granito de arena con ustedes? Yo me confieso ahorita que yo juzgaba que ustedes estaban santificados y que ustedes no necesitaban de nosotros. Ahora que yo lo he mirado a usted y a otros sacerdotes cómo nos están pidiendo su oración, yo pido perdón públicamente por no hacer mi trabajo como una parte de la iglesia, por no orar por ustedes, porque yo juzgaba que ustedes estaban santificados, que ustedes ya no necesitaban más de la oración de nosotros o que sencillamente ustedes estaban ungidos por Dios y era todo. Y a través de estar leyendo la Biblia, estar leyendo las clases de Biblia, he descubierto que yo tampoco estaba haciendo mi trabajo. ¿Por qué? Porque soy como una alumna, si a mí el maestro no me exige la tarea, me olvido de lo que tengo que hacer como parte de la iglesia, como parte del pueblo, yo me estoy olvidando. También en esto va, como seglares, ¿qué, qué pueden hacer ustedes como sacerdotes para que caminemos en el mismo rebaño y no nos separemos? No vayamos uno por un lado y otro por otro, porque se supone que como laicos y como parte del pueblo nosotros trabajamos con ustedes de la mano para que nuestra iglesia camine en el lado correcto, por el camino correcto, por el camino que Dios nos quiere. Me gustaría que públicamente usted nos motive a que nos unificamos, que la pastoral se unifique, no nada más como, ok, yo soy cursillista, no tengo ningún apostolado al momento, pero hago mi trabajo fuera de tener un apostolado. Nosotros, mi esposo y yo, tratamos de servir lo más que podemos y lo hacemos de corazón. Lo hacemos de corazón sin esperar tener una silla, un nombre, ser dirigentes, tener lo que yo les decía hace ratito, no ser personajes, sino ser personas. ¿Cómo podemos hacer? Yo también hago esa pregunta porque me corresponde a mí, como parte de la iglesia, si yo estoy cuestionando, yo también debo de tomar la responsabilidad de que, ¿qué me toca hacer por ustedes? ¿Qué me toca hacer por mi iglesia? ¿Qué me toca hacer por mi fe? ¿Qué me toca hacerlo yo personalmente? Porque yo quiero ser el ejemplo de mis hermanos para que, ok, vino Petra, hizo, ok, si ella lo hizo, pues yo también lo puedo hacer. Pero que lo hagamos de verdad con esa conciencia de que no lo vamos a hacer para brillar con nuestro brillo propio, sino ser apóstoles de Cristo. Yo no me comparo con nadie de ustedes, porque yo soy una simple mortal y yo soy más pecadora que, no sé, pero trato de que yo ser ejemplo. Yo siempre en la educación de mis hijos usé la Biblia para decirles, esto no está bien, no se los digo yo, se los dice Dios. Esto está incorrecto, no se los digo yo, se los dice Dios, está en la Biblia.
No soy muy, no me considero una cristiana muy buena, pero me educaron en la fe de que Dios es amor, pero también es un padre que educa. Y de esa manera yo me eduqué y yo traté de educar a mis hijos. No son los mejores hijos, pero hasta ahorita no me reniegan de la fe y trato de hablar a Dios de ellos y no tanto a ellos de Dios, porque sé que los puedo enfadar. Entonces, es la única forma que yo le puedo preguntar a usted. ¿Qué podemos hacer como pueblo para que realmente nosotros tengamos eh, eso que realmente usted también está reclamando? Porque el pueblo tampoco estamos haciendo lo de nosotros. O sea, yo le estoy cuestionando de una forma como sacerdotes, pero también mi cuestión es a mí misma. ¿Qué es lo que me hace falta hacer? Bueno, pues mire, en primer lugar, yo le aconsejaría que ustedes, los laicos, pueden hacer mucho, bastante. Ciertamente ustedes están esperando de nosotros los sacerdotes y nosotros estamos esperando de ustedes los laicos. Y así nos tiramos la pelotita. Allá, acá, allá, acá. Así como el chiste que les he contado en otras ocasiones, que el Rey León dice, el animal más feo se va a buscar agua. El sapo mira al murciélago, el murciélago mira al sapo y el sapo le dice, ¿qué me mira? Agarre la vacía y vamos. Yo creo que llegó la hora de que hagamos lo mismo que el sapo y el murciélago. Y que los sacerdotes le digamos a los laicos, ¿qué me mira? Y los laicos sacerdotes, ¿qué me mira? Agarre la vacía y vamos. Y esto no sería agarre la vacía, agarre la Biblia y vamos. Porque el consejo es que los laicos no esperen que el sacerdote les dé todo, sino que sean capaces de ir gustando y saboreando la palabra del Señor. Porque está escrito en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Está escrito y es de gran motivación para nosotros, que no tenemos simplemente que esperar que el sacerdote sea el que lleve la batuta, no, ciertamente que él como el pastor de la iglesia tiene que estar vigilante, tiene que estar cuidante del rebaño, ciertamente que sí, pero también los laicos tienen que alimentarse como Dios nos ha dejado el alimento y sabemos dónde está, pues alimentarnos con ese alimento que Dios nos ha dado. Escuche como dice Hebreos 4:12. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Entonces dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, penetra hasta los tuétanos, no hay ser humano que pueda resistir a ella. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de ello, nosotros vamos a ir empapándonos de la palabra del Señor, nos vamos a ir enriqueciendo de esa palabra. Allá Juan 20:30, Juan 20:30 también nos dice algo muy importante, que el laico debe tener presente, que es un regalo la palabra de Dios que hemos abandonado, que hemos guardado, que lo hemos a lo mejor colocado en un rincón de la casa, abierta en el Salmo 91, pero que nunca leemos. Entonces dice allí la palabra del Señor, Juan 20:30. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para esto fueron escritos para que creáis y para que creyendo tengan vida. Entonces, yo invitaría a los laicos a comenzar a gustar la palabra del Señor, a leer la palabra del Señor. Pero eso sí, tal como está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Así como está escrito, Hechos 2:42, sin olvidar que Dios dentro de la iglesia ha dejado a los apóstoles que nos van a orientar. No es solamente agarrar la Biblia, hacer como los protestantes, leo la Biblia, la interpreto a mi manera, y si tengo dudas, no importa, yo sigo en esa duda, o hoy le pregunto a cualquier persona. No, escuche como dice Hechos 2:42.
se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, En la enseñanza de los apóstoles. Los laicos tienen que sí leer las Sagradas Escrituras, pero deben mantenerse constantes, sin desconectarse con la enseñanza de los apóstoles, que es el magisterio de la iglesia. Por eso, un laico que no se mantenga bajo el magisterio de la iglesia, que se va a desviar de los caminos del Señor, para la muestra un botón, ahí están todas las sectas. Pero si nos mantenemos unidos al magisterio de la iglesia, que habla allí, mantenerse en la enseñanza de los apóstoles, se lee la palabra de Dios, se gusta, se saborea, pero ya Dios va mostrando lo que nosotros necesitamos. A ver si en Hechos 8, capítulo 8, versículo 30 por allí, o 26 en adelante, ¿cómo dices? De repente es esa cita, ¿qué dice el 26? un ángel del Señor habló así a Felipe: Ajá. ponte en marcha hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, atravesando la estepa. Felipe se avió y partió. Por el camino vio a un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a adorar en Jerusalén. En aquel momento regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Observan a un eunuco, a un hombre que no era ministro de Dios, pero que está leyendo la palabra del Señor como un laico, como cualquier laico. Sí, él por su parte comienza a leer la palabra del Señor. Siga. El Espíritu dijo a Felipe: Entonces, cuando el laico se preocupa de leer la palabra de Dios, el Espíritu mueve a un ministro de Dios, como a Felipe. El Espíritu de Dios va mostrando a un apóstol del Señor, lo va colocando en el camino. ¿Para qué? Para que cuando llegue las dudas, que van a llegar, ponga cuidado, siga. acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que vas leyendo? Esta es la frase clave, otra vez. ¿Entiendes lo que vas leyendo? ¿Entiendes lo que vas leyendo? ¿Qué respondió? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? Entonces, el laico debe leer la palabra de Dios. Ahí tenemos el etíope leyendo la palabra de Dios. Pero hay momentos donde él no va a entender. Pero ya Dios había movido a Felipe para que se lo explicara. El etíope se dejó explicar. Ahí está la función del laico y del sacerdote. El etíope se dejó explicar y el sacerdote se dejó guiar por el Espíritu para explicarle. Los dos cumplieron su tarea. Entonces el laico debe cumplir su tarea y el sacerdote debe cumplir su tarea, su misión. Dejarse guiar por el Espíritu. Orientar al pueblo. El primer reclamo que usted hacía. Decirle al pueblo, aclararle las dudas. Donde el pueblo está confundido, va, le aclara. Pero también el pueblo se deja orientar, se deja guiar. Sabe que hay cosas que están en la Sagrada Escritura que no puede entender y que necesita de un ministro del Señor. No como los protestantes que dicen, yo no necesito de nadie, yo leo la Biblia y la interpreto a mi manera. No, por eso está escrito en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron los apóstoles, lo que sucedió con los apóstoles y que nos va a suceder a nosotros y que nosotros hacemos. Ahí nos dice la Biblia que el etíope dijo, pues que el Espíritu Santo me guíe, me ilumine por su propia cuenta y ya entiendo la Escritura como a mí me venga en gana. No, el Espíritu Santo sí lo guió por medio de Felipe. Mandó a Felipe, el Espíritu Santo mandó a Felipe y lo guió por medio de Felipe. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos guía y nos ilumina por medio de un ministro que viene y nos dice, esto es así, esto es así. Y por eso los protestantes se equivocan cuando agarran la Biblia a su manera. El católico debe leer la Biblia, pero no la debe leer a su manera. Y el compromiso dentro de los grupos de apostolado, ir vendiendo la idea, llamémoslo así, vendiendo la idea en los grupos de apostolado dentro de la iglesia, que Jesús dejó y que los apóstoles traían, de que el evangelio se proclame en todas partes. Que metamos en todos los grupos de apostolado, eso lo puede hacer los laicos, en todos los grupos de apostolado metamos la palabra del Señor. Que no esperemos que lo hagan los sacerdotes, porque los sacerdotes lo esperan que lo hagan los laicos. ¿Qué pueden hacer los laicos? Los laicos tienen hijos, enseñen a sus hijos la palabra del Señor. Porque podemos quejarnos y decir, los sacerdotes no hacen nada ahorita, ciertamente, no hacen nada y es muy difícil predicarle a los sacerdotes, porque nosotros los sacerdotes ya estamos formados, no necesitamos quien nos forme.
Ese es el orgullo y la soberbia que a veces nos invade. Pero, entonces, los laicos no van a decir, yo voy a cambiar el cura, porque eso es muy difícil. No es imposible, Dios lo hace y puede hacer milagros y hace un milagro. Pero si ustedes se preocupan por formar en su casa a sus hijos, ¿de dónde salen los sacerdotes? De los niños de los hogares. Y si los padres de familia se preocupan por enseñar a los hijos, ya mañana los sacerdotes saldrán con el deseo de proclamar la palabra, conocedores de la palabra, con el fuego de sembrar la palabra de Dios y no se centrarán en una oficina, simplemente allí a prestar un servicio, pero olvidándose del ministerio de la palabra. Entonces, pueden hacer mucho, pueden hacer mucho. Y fíjese usted que la iglesia le permite a los grupos de apostolado, me dirijo a los coordinadores. El Papa San Juan Pablo II le decía, por ejemplo, a los catequistas, catequista que enseñe catequesis sin la palabra de Dios está formando ateos prácticos. Y yo podría decirle a los catequistas y a los grupos de apostolado, donde se están formando a estas personas, pero no se les da palabra de Dios, son ateos prácticos. Mañana van a ser o ateos o protestantes, porque no hay esa formación, no hay ese amor hacia la palabra del Señor. Ya sé que muchos grupos de apostolado le pasa lo mismo que a nosotros los sacerdotes, nos creemos que ya estamos formados, que no necesitamos de nadie, que no necesitamos aprender, que no necesitamos estudiar, y dicen, no, ya llevo tantos años en esto, yo ya soy más papista que el Papa, ya mando más que el cura o que el obispo. Bueno, ese es un gran problema que está atacando dentro de la iglesia y que nosotros debemos comenzar a atacar por nosotros mismos y otros nos seguirán. Bueno, ¿tiene otra preguntita o le damos la chance de que la pregunta que No, le doy la chance a ella. Yo sí quería también seguir con lo mismo de lo que se acaba de decir. Nosotros nos toca un lugar y también el hecho de que yo estoy pidiendo que nos tomen en cuenta y que hagamos parte, tampoco me creo con el poder de igualarme con el sacerdocio. O sea, nosotros vamos a estar al lado de ustedes, que vamos a caminar juntos, porque eso es lo que en mi experiencia personal, ya estuvimos en encuentro matrimonial y hemos servido, hemos ayudado. Yo personalmente prefiero no tener ningún título, pero cuando yo tengo mi tiempo, ahí estoy. Pero le doy un último consejo. Los laicos, si nosotros los sacerdotes hemos cometido un pecado de guardar un silencio vergonzoso y no predicar la palabra de Dios, los laicos han cometido un pecado, guardar un silencio vergonzoso y no decirle nada al cura. Eso es un pecado también. Sí, eso es un pecado de omisión, omisión. donde no se puede, no, qué temor. Al sacerdote se le tiene respeto porque es ministro del Señor. Se le dice las cosas con amor y con respeto, pero se le ha de decir las cosas. El laico que muera callado es cómplice y guarda un silencio vergonzoso. Es necesario, así como tenemos pantalones para hablar mal del cura, espaldas del cura, hablar mal de los sacerdotes, de los obispos, del papa, así tenemos que tener pantalones para enfrentar al sacerdote con humildad, sin juzgar, sin condenar, pero sí con caridad, decirle, mire padre, yo veo que en la parroquia usted no está enseñando la Biblia y me estamos necesitando, o no así, o le dice, padre, tenemos necesidad, hay un grupito que desea estudiar la palabra del Señor, ¿por qué no nos atiende? Necesitamos esto, échenos la mano, moverlo. Hay momentos que el sacerdote necesita que el laico lo empuje, y ustedes verán que aquí en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo, donde me han invitado, la mayoría de veces es porque los laicos han empujado al cura, han empujado, necesitamos formación, y los curas dicen, ya, si no atiendo estos laicos me van a matar, voy a responder. Está en la Biblia, el que insistió en Exacto. ayuda. Entonces eso es necesario que se haga. Por eso precisamente qué bueno que nos dio este tiempo, porque así lo va, no nada más nosotros, sino lo va a ver mucha gente y vamos a salir del error, porque yo soy una equivocada, entonces yo hablo por mí, a mí no me gusta hablar por los demás, yo hablo por lo que a mí me corresponde como cristiana, como hija de Cristo, y que no estoy haciendo mi trabajo. Y si yo veo el error en alguien más, yo tengo que también mirar mis errores. Entonces, perdón por lo que tuve que haber dicho, pero si no callo, si callo, las piedras van a gritar por mí. Así es de que gracias, Padre, y pues ya sabe, es bien recibido y se va a quedar en nuestro corazón porque ya sembró la semilla y bien sembrada.
Amén. Ok. Bueno, aquí hay otra hermanita que quiere compartir, acérquese por aquí, hermanita. Hay chance, los que quieran, si quiere otro compartir, dar su testimonio, estamos ante el mundo y es bueno escuchar el parecer de ustedes, la experiencia que han tenido a través de la palabra, a través de la apologética, cuál es su experiencia. El que quiera compartir su experiencia puede venir, aprovechar hoy que hay la oportunidad y que lo podemos hacer aquí en vivo para que otros también le escuchen. A ver, ¿cuál es su nombre Mi nombre es y cuál es su María, experiencia? padre. Mi nombre es María y yo me identifico con lo que usted acaba de decir. Cuando yo decido reconciliarme con Dios y acercarme a la iglesia, cumplir los mandamientos, yo comienzo a leer la Biblia, pero empiezan a surgir muchas preguntas. Una de ellas fue la más grande, que fue la Eucaristía, el misterio de la Eucaristía. Yo pues me bauticé en la iglesia católica y como hasta mis 30 años regresé otra vez. Entonces comencé a leer la Biblia y yo no entendía ese misterio de la Eucaristía, pero con el dogma de fe yo me acercaba a comulgar. La iglesia nos dice que la Eucaristía es Cristo y es Cristo, pero no entendía eso. Entonces, en una charla que usted explica el misterio de la Eucaristía, yo empiezo a relacionar por qué Jesús le llamaban que era el Cordero degollado, por qué en el altar está un cordero como con una espada traspasado. Y asimilo lo del Antiguo Testamento también, que es ahí donde Jesús era el cordero degollado, porque era el sacrificio que se ofrecía a Dios Padre por nuestros pecados. Y ahí me doy cuenta de la bendición tan grande que tenemos en cada Eucaristía, en cada misa, de ofrecerle a Dios Padre el sacrificio de su Hijo por nosotros, por nuestros pecados y por los pecados de mis padres, de mis hermanos, y de reconciliarnos con Dios en ese sentido, de cortar con todo eso malo que habíamos hecho en nuestra vida y empezar yo a una vida nueva, empezando que mis hijos puedan ellos recibir las bendiciones de Dios. Me identifiqué con el Antiguo Testamento, cómo ellos ofrecían a Dios Padre los sacrificios por el perdón del pueblo, por los pecados del pueblo. Y me doy cuenta en esa charla que eso era lo que Jesús hizo por nosotros. Y usted fue el sacerdote que aclaró esa duda en una charla que escuché con usted. Bueno, pues me alegra mucho, de verdad, y agradezco a todas las personas que están siguiendo las enseñanzas, así como usted, y que han recibido de cierta manera pues una ayuda espiritual, que no dejen de orar por esta obra que estamos realizando. Primero, orar para que Dios me dé salud, me dé fuerza para seguir adelante, y para que su Santo Espíritu me siga iluminando, me siga guiando, y también para que el Señor ayude a tantos hermanos separados que nos siguen a través de las redes, pero que se hacen sordos a la palabra de Dios, y a muchos católicos que solamente escuchan la palabra de Dios como oyentes olvidadizos, pero que no dejan que la palabra de Dios penetre lo más profundo de su ser, y otros que han escuchado la palabra de Dios, pero que no quieren darla a conocer a los demás, no quieren ser instrumento de Dios para el servicio de Dios. Muchas gracias, que te pague, y de verdad que me alegra mucho, y ojalá que Muchas también gracias, te Padre. sirva otra cosa. Muchas gracias, Padre, que Dios nos siga iluminando. Amén. Otra persona, otros de los que están aquí presentes, venga, aquí tenemos la oportunidad, vamos a otra hermanita. Hoy las mujeres están ganando, los hombres están como, pero no creo que se van a escapar, los hombres tienen que venir también. Porque... A ver, hermanita, ¿cómo se llama usted y qué nos quisiera compartir? Pues yo me llamo Margo Alducin y también estoy muy agradecida y muy contenta de seguirlo. Pues como Ronnie sabe aquí, yo siempre estoy pues preocupada por los jóvenes. Mi hija tiene ya 4 años en la universidad y siempre ha sido mi preocupación. Mis hijos los he evangelizado, les he hablado de la palabra de Dios desde muy pequeños, pero a veces sí oro mucho y yo soy mujer de fe y todo, pero a veces digo, ¿hasta cuándo o hasta qué punto puedo seguir insistiendo y insistiendo con mis hijos que ya son adultos? Ya uno tiene 24, 23 y 21. Y yo no pierdo oportunidad de hablarles de Dios, de hablarles del temor de Dios, del amor de Dios. Pero ¿hasta cuándo, Padre, nosotros los padres tenemos que estar insistiendo con nuestros jóvenes?
adultos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, insiste a tiempo y a destiempo. Porque llegará un tiempo que los hombres no soportarán la sana doctrina. Entonces es necesario que siga sin desanimarse, animándoles, ayudándoles a mantenerse en el camino. Allí le doy un consejo, un secreto. El que se rinda, pierde. El que se canse, pierde. Si usted se cansa, perdió. Y si usted no se cansa y se cansan ellos pierden ante la resistencia. Resistían al bien, ya perdieron. Bajaron la guardia, ya se dejaron llevar por el bien. Si usted es la que baja la guardia, entonces usted perdió y gana el mal. Es una lucha, y es una lucha constante hasta el final. Así que no tiene que desmayar, sino al contrario, tomar fuerza. Jesús el Señor nos dice, y el que esté cansado y agobiado, venga a mí, yo lo liberé. Significa que hay momentos en que nos vamos a sentir cansados, pero que tenemos que retomar. Adelante. Muchas gracias, Padre. Bueno, Gracias. otra hermanita, otro hermano que nos quiera compartir aquí, venga una palabrita aquí, el que quiera compartir. Aquí la otra hermanita, donde no se hagan de rogar porque la hermana se llama. Yo me llamo Consuelo Barragán. Bueno, padre, yo como puedo decir que soy joven, tengo 30 años y yo le quiero agradecer porque gracias a sus enseñanzas me ha hecho amar la religión en la que crecí, en la que mis padres me enseñaron y ahora puedo decir que yo la profeso y la practico, que me ha enseñado realmente en lo que creo y cimentar esa fe y que le doy gracias a Dios porque puedo seguir adelante en eso, porque a los jóvenes nos hace falta, así como el tema que nos compartió hoy en el video, que nos hace falta seguir esto, porque la verdad los jóvenes estamos muy perdidos en el mundo, nos hace falta tener más amor y ese amor lo podemos experimentar a través de Dios y en su palabra es palpable. Cada vez que leemos la Biblia, que estamos en encuentro con eso, es como una espada de doble filo, donde nos llega y nos penetra y nos ayuda, porque sí, los jóvenes necesitamos ese amor y ese amor lo podemos recibir a través de la palabra. Ese es mi testimonio que le puedo decir y pues gracias, Padre. Bueno, pues me alegra mucho y que esta palabra suya anime también a otros jóvenes a buscar al Señor, a seguir adelante, a preocuparse, a saber que no solamente hay jóvenes que están metidos en el mundo, sino también hay jóvenes que están metidos en las cosas de Dios, que buscan a Dios con sincero corazón, que quieren fortalecerse en la fe. Y ese es el trabajo precisamente que he querido llevar a través de las redes, fortalecer la fe de los hermanos, que conozcan su fe, la vivan. Y hay una dicha, hay una felicidad, hay un placer espiritual en vivir la fe. Y eso es lo que yo quisiera, que todo el mundo disfrutara de ese regalo espiritual, el placer espiritual de seguir al Señor. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo otro? A ver quién nos da otra palabrita aquí para terminar. A ver quién se anima. El último o la última. La misma pregunta que le hice. Venga, quiere hacer una preguntita y terminamos. Pues venga. ¿Cuál es la preguntita que me quiere hacer? Pues ya se la hice, pero... ¿Cómo se llama? Buenas noches, mi nombre es Carolina Soria. Cuenta. Y yo le preguntaba al padre que tengo 3 hijos y el del medio ya ahorita está en una relación con sus 2 niños y él se alejó mucho de la iglesia y me dice que porque él ya no cree en religión. O sea que él cree que existe un Dios, pero no cree en religión y pues no se acerca a nada. No ha bautizado a sus niños y a mí eso me preocupa. Yo a veces quiero explicarle y no tengo las palabras para explicarle que a lo mejor la religión no, él me dice que la religión no salva. Bueno, pues mire, es necesario primero que esa persona conozca lo que significa religión. La religión es la unión de Dios con el hombre. Ese religare del latín es la unión, el Emmanuel, Dios con nosotros. Si eso no nos salva, si la unión de Dios con nosotros no nos salva, entonces ¿qué nos va a salvar? La religión sí salva, porque la unión de Dios con el hombre. Puede ser que no sepan lo que es religión, eso sí. Ahora, si él me dice que no existe una congregación, no hay una iglesia, no hay un grupo
donde yo me pueda salvar, sino que cada quien habla por su lado, pues entonces a la palabra de Dios me voy para que se dé cuenta que sí existe. Por ejemplo, si usted observa allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41, cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, Pedro lanza un discurso. La gente se convierte. ¿Qué hace la gente al convertirse? Miremos cómo dice Hechos 2, 41. Después de esto, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Observe, Pedro predica, creen, eso creen, se bautiza. Y dice, y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Entonces, ¿a qué se unió? Esas 3,000 personas, ¿a qué se unieron? No dice, cada quien siguió su camino por donde quiso. No, se les unieron unas 3,000 personas. Y el versículo 47 dice, el versículo 47 del capítulo 2, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Si yo me agrego al grupo, el grupo sí salva. Ese grupo se llama iglesia, se llama congregación. Que me diga que eso no salva, que me lo demuestre en la Biblia. Yo le demuestro en la Biblia que al unirse a ese grupo me voy salvando. ¿Y por qué me voy salvando? Porque Efesios capítulo 3, versículo 23, perdón, Efesios 5, 23 en adelante, nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, además es la esposa, y que Cristo viene a salvar precisamente a ese grupo que se llama iglesia. Iglesia es congregación. Entonces, a esa congregación, a ese grupo, Jesucristo viene a salvar. Escuche cómo dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, primero está diciendo que la iglesia es esposa de Cristo, Cristo es el esposo. Ahora viene a decir la segunda parte. Como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. La iglesia es el cuerpo y Él es su salvador. Y que me diga que la iglesia no salva, porque aquí me dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es el salvador de la iglesia. Yo tengo que estar unido a la iglesia, al grupo, para que Cristo me salve, porque Él es el salvador del cuerpo que es la iglesia. Simplemente es una mentira, es una doctrina protestante. Su hijo ha sido picado y ya le comenzó el virus de los protestantes en su cabeza a dar vuelta. Entonces, ese es el problema, que ya lo agarraron los protestantes, le inyectaron ese virus y ya él está con síntomas de ser protestante. Y entonces es necesario que usted ore por él y segundo, que le vaya mostrando la palabra del Señor. Bien, si no hay otro por allí, entonces vamos a cerrar este segmento de compartir. Agradecemos a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a ver si hay algunos mensajes que me ayuden a leer aquí los mensajes. Agradecemos a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Nos sentimos muy felices, muy contentos de que ustedes estén participando de cualquier parte del mundo, de cualquier religión. Y vamos a leer algunos mensajitos. A ver, por aquí, uno por la derecha, otro por la izquierda. Dice Amanda Angie, muy clarito que explica Padre Luis Toro, por eso es mi guía espiritual, aparte del que ya tengo. Que Jesús y María me lo cuiden de todo mal. Amén, amén. Qué bueno, me alegra de que esté siguiendo las enseñanzas y que pueda también disfrutar de esos regalos espirituales que Dios nos da. Ajá. A ver, otro por aquí, otro mensajito. En Prédicas y mucho más pregunta, Padre, ¿cómo puedo convencer a un ateo de que Dios existe? Simplemente lo que tiene que llevarlo a pensar, simplemente. A acosarlo, a arrinconarlo. Comienza a preguntar, en primer lugar, ¿cómo es que usted existe? La mayor prueba de la existencia de Dios es que yo existo. Si yo existo, luego alguien me creó. A ese alguien no fue papá, no fue mamá, porque papá y mamá no sabían que mi mamá estaba embarazada. No sabía si yo era hombre o mujer. Alguien me creó. A ese alguien se le llama Dios. El universo entero tuvo un principio. Ese principio, a ese origen de todas las cosas, se le llama Dios.
No, pero el mundo viene de la nada. La ciencia comprueba que de la nada no existe nada. De la nada no puede salir nada. Que para poder salir algo tiene que de un ser existente sale otro. Pero de la nada no existe nada. Ahora, si de la nada salió algo, es porque hay alguien que de la nada es capaz de crear y sigue creando. Porque una mujer sabe que, por ejemplo, ahorita no está embarazada y mañana queda embarazada. ¿Y de dónde salió ese bebé? No estaba ni en la barriga de ella ni en la barriga del marido. Dios quiso y le dio el ser. Y así, fácil, en todo, fácil. Nuestras células se van cada día regenerando, todas las partes del cuerpo se van regenerando cada día. ¿Quién hace ese milagro? Dios. Claro, es simplemente llevarlo a pensar, arrinconarlo hasta mostrarle que aquel que niegue la existencia de Dios es como aquel que quiere tapar el sol con un dedo. Que simplemente dice el sol no existe porque yo no quiero que exista. Sin embargo, el sol sigue existiendo. Solamente que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Fidel Núñez Ramírez, gracias Padre Toro por sus enseñanzas. Fidel, gracias a usted también por seguir. Gracias por estar pendiente y a querer formarse. Dios te bendiga. Dios te guarde. A ver, otro por allí que nos... Sí. Rosario Caravantes. Padre, necesito ayuda. Un hombre drogadicto de la calle me ha estado acosando en mi trabajo. Quisiera saber si cometo pecado si lo denuncio. Ya llevo aguantándolo como un año. No comete pecado, porque esta persona le puede hacer daño y puede ser peor. Simplemente puede poner una caución para que la ley le ponga en su lugar. ¿Sí? Eduardo Madrid. Saludos desde El Salvador, Padre Luis Toro. Muchas gracias por su tiempo para enseñarnos lo bello de nuestra Iglesia Católica. Que Dios lo bendiga. Gracias. Dios te bendiga también, donde quiera que te encuentres. De verdad que me da mucha alegría de que haya tantas personas que están siguiendo las enseñanzas, que tienen sed de Dios y de su palabra. Talío Laguna. Padre Luis Toro. Los testigos de Jehová dicen que no se debe de hacer honores a la bandera ni al servicio militar. ¿Es cierto que aparece en la Biblia? No, eso no existe en la Biblia. La Biblia dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La Biblia no niega eso. No hay ninguna parte donde la Biblia diga que no podemos rendir honores a los símbolos patrios. No, eso no existe en la Sagrada Escritura. Más bien Jesucristo es claro cuando dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Jesús Salirio, Julio Franco. Padre, como siempre, buenas enseñanzas y cada día se aprende más. Saludos, Padre, Dios le siga bendiciendo y en mis oraciones siempre lo tendré. Gracias, muchas gracias. No deje de orar por mí. Ciertamente necesitamos la oración uno por otro. Yo oro por ustedes y ustedes por mí. Y eso es lo que se llama la comunión de los santos. Sigamos unidos en la oración. Frank Vázquez, saludos Padre desde Los Ángeles, California. Mándeme su bendición. Frank, que el Dios de los cielos, a quien le sirvo como sacerdote, te bendiga. Que en ti bendiga a toda su familia. Con mucho cariño, le deseo dicha, salud y bienestar. A ver, por allí, ¿cuál otro? No, Luz Cristina González. Dice, mi esposo y yo conocimos Waikiki por aniversario 25 de matrimonio. Bueno, pues felicitaciones por ese aniversario. Felicitaciones por querer contraer santo matrimonio hace tiempo al servicio del Señor, por haber consagrado su hogar y su familia a Dios. Esto es muy importante y sepa que ustedes son testimonio para el mundo que quiere vivir sin Dios. Normiux M. Padre, necesitamos sus fechas agendadas para hacer planes de ir a su presentación.
a considerarlo una peregrinación, ¿ha considerado una peregrinación a Tierra Santa? Ciertamente hay muchas personas que quieren ir a una peregrinación a Tierra Santa, pero en estos momentos mi afán es por evangelizar, por llevar la palabra de Dios a muchos lugares. Tierra Santa me quita bastante tiempo y la gente tiene sed y hambre de la palabra de Dios y debo llevar la palabra de Dios lo más antes posible. Ya después que termine mi misión, que el Papa ya me diga, pues ya los misioneros ya vuelvan otra vez a sus dioses, a trabajar en su parroquia y eso, pues ya veríamos esa opción. Por ahora no la creo conveniente por el trabajo que tengo, por la cantidad de comunidades y de países que me están invitando a dar las enseñanzas. Verónica Ábalos dice, Padre Luis Toro, la primera vez que lo vi en un debate pensé que el pastor iba a tener más armas y usted no iba a tener cómo defender la fe católica. Le he seguido en muchos videos y ha fortalecido mi fe. Gracias, Verónica. Gracias, me alegra, me alegra. Sí, es que a nosotros nos mal enseñaron. Nos dijeron que los protestantes se sabían la Biblia al derecho y al revés, que se la sabían de memoria, porque se aprendieron una cita, 2 citas, hasta 5 citas y se la escupen al católico en la cara. Pero eso no es verdad. Los hermanos separados no saben de Biblia, no tienen fundamento bíblico. Simplemente agarran y dicen muchas cosas y para que el católico se sienta cohibido dice, lo dice la Biblia, pero no le dice dónde lo dice la Biblia. Y solamente saben 2 o 3 y ya con eso el católico dice, si el hermano separado lo dijo, eso es verdad porque ellos se saben la Biblia al derecho y al revés. Y ahí está el error. Dice Luis Bonilla que le digamos que lo están viendo desde Hawái e Italia. Y también Miguel Guevara, gracias Padre por todas sus enseñanzas desde Australia. Ah, qué bueno, qué bueno. Hawái, Italia y Australia. Ah, bueno, maravilloso. Eso me parece excelente y que en todas partes del mundo pues esté llegando la palabra del Señor. Desde aquí, un abrazo de todo corazón. De verdad que me alegra, me da un placer espiritual saber que la semilla del reino está llegando a todos sus lugares, tal como Jesucristo, el Señor, lo deseó. Vayan por el mundo entero a predicar el Evangelio a toda criatura. Ojalá pues que esa semillita crezca en sus corazones y también en sus comunidades. Gracias por su mensaje, me alegra bastante. Jaime Mera, gracias Padre, yo tengo una hija que se ha ido con los protestantes, pero estoy ahí hablándole de usted, ya le estoy mandando sus videos. Que Dios lo cuide desde Madrid. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así debe ser. Tenemos herramientas y tenemos que buscar la manera de minar el mundo, llamémoslo así, minar el mundo con las enseñanzas. Que el mundo entero conozca las enseñanzas, seamos portadores de esas enseñanzas. Vamos a compartir los videos, no solamente, como lo dice el hermano, porque ya la hija se metió a protestante. Sí, en primer lugar a ellos, pero también a los otros hermanos, no importa de la religión que sea, a todos los contactos, envíenlos. No se olvide que tiene que suscribirse, católico, debe suscribirse. Al usted suscribirse, usted ya está apoyando la obra del Señor. Y compártalo, usted compartirlo ya está evangelizando. Dale me gusta, si le gusta, si no le gusta, haga como hermanos separados. Los hermanos separados no ven los videos, pero le dan el manito de abajo, ni siquiera escuchan, porque a ellos no les interesa. Pero al menos participa. También el católico tiene que participar. No se quede con los brazos cruzados sin participar. Suscríbese, dale a la campanita, dale a la manito y comparta con otros. Claro que sí. Y así estamos evangelizando. Dale. Aquí hay uno que firma la fe de la iglesia. Dice, saludos al Padre Toro. Este es un recién convertido a la fe católica, él y su esposa. Qué bueno, me alegra mucho. Saludo a todos los que están volviendo a la iglesia, los hermanos que se habían salido de la iglesia y están regresando. Bienvenidos, bienvenidos a casa. ¿Está en Tijuana? Ah, bueno, en Tijuana, los que nos están mandando este mensaje, bienvenidos a casa, nos alegra mucho que tantos hermanos que estaban perdidos, como dice el Evangelio, han vuelto a la vida, los que estaban muertos han vuelto a la vida, estaban perdidos, los hemos encontrado. Bendito sea el Señor. Y esa es la idea,
que traer las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Algún otro mensajito allí? Luis Villeta, desde República Dominicana, bendígame como apologeta católico. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé la sabiduría que le dio a Salomón y la fuerza del Espíritu Santo que le dio a los apóstoles. Erazo Menamet dice, Padre, yo fui católico, pero mi novia es protestante y me dejé arrastrar por ellos. Pero gracias a sus videos estoy aprendiendo y quiero defender mi fe. ¿Tiene algunos planes para visitar Argentina? Erazo, me alegra mucho. Un saludo. Sí tengo planes de ir a Argentina, lo que pasa es que todavía no me han sacado el permiso y sin permiso no puedo ir. Pero sí tengo planes de ir a Argentina. Algún día estaremos por allá, Dios mediante. Y ánimo, seguir viendo los videos, hacerle ver a ella también los videos, que estudien la palabra del Señor, ya que dicen que ellos son evangélicos, que escudriñen el evangelio. Amada Angie, Padre, denos su bendición, la necesitamos en México y en mi familia. Gracias, mil bendiciones. Mamita María de Guadalupe lo proteja. Amén, amada, que Dios bendiga a toda su familia, bendiga también a México y que destruya el poder de las tinieblas que quiere cubrir a ese país. Anderson de León, Padre Luis, saludos desde New Jersey y mándeme su bendición. Que el Dios Todopoderoso, a quien le sirvo como sacerdote, te bendiga y te bendiga a toda tu familia. Aquí dice Rosy Juárez, Cristina González, Irritila, habla bien de mí, pobre Irritila, no tiene argumento. Alguien aquí como que está como peleando. No me gusta eso, cuando están peleando, no me gusta. La idea es compartir, no pelear. Y si quieren pelear, pues peleen ustedes. Elvira Vázquez, mándele su bendición para mi hijo Efrén, que está enfermo desde Madera, California. Elvira, que el Dios Todopoderoso bendiga a tu hijo y le dé lo que su buen corazón desea. Bien, vamos entonces ahora a despedirnos. Me da mucha alegría poder compartir con todos ustedes y imploro al Dios Todopoderoso que les bendiga. Señor Dios Omnipotente, gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir tu palabra, que esta semilla que hemos sembrado hoy, crees que germine en nuestra mente y en nuestro corazón para la cosecha de la vida eterna. Y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se sienta sobre todos ustedes, católicos y no católicos, hermanos separados, sobre su familia, les acompañe para siempre. Amén. Amén. Felicidades, hasta otra oportunidad que nos vamos a ver y estén pendientes para que cuando nos conectemos vuelvan ustedes a conectarse y así seguir gustando la palabra del Señor.